Y podemos hablar del Monte Oreb, podemos hablar del Monte de los Olivos, podemos hablar de los diferentes lugares donde Dios establece su presencia. Como Dios tenía un propósito con esta tierra, Dios estableció hombres, y como Dios tiene hombres, estableció este lugar para alabanza y adoración de su nombre y para gloria y honra del Señor. ¿Ven? Ahora, en mi espíritu, yo le decía a mi esposa cuando veníamos, antes de venirnos a la reunión, estábamos en la casa adorando, cantando, bendiciendo al Señor. Ahí el apóstol Amarillo se los pone en el cuarto para cantar con nosotros también, porque había una gloria y una presencia y sabíamos lo que se venía esta noche. Amén. Mi esposa es más polvorita, ella es más pentecostal, canta, salta, grita, igual que mis hijos. Yo soy más bauticostal, pero sí con mucha gloria en mi vida. Amén. Ahora escuche, ya en la tarde el Señor nos había hablado, y cuando Dios me mostró un lugar realmente grande. Y le dije a mi esposa, el lugar donde vamos es un lugar grande como un templo donde nosotros vamos, el Merlo. Así que, pastor, no sé si el terreno ya está, si lo tiene pensado o creado, pero vi un templo grande y vi un lugar grande. Aleluya. Así que esto va a ser poco tiempo porque tienen que irse obviamente al lugar grande. Porque cuando Dios establece gloria, Dios llena gloria, la gloria del Señor atrae. La palabra dice, vendrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Declare conmigo, vendrán. Como recién se decía, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste a causa de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuánto estamos en victoria? Amén. Como 3, ya es algo. Aleluya. No, de verdad, ¿cuánto estamos en victoria? Amén. ¿Cuántos quieren victoria total? Amén. ¿Qué es victoria total? Victoria total es tener victoria sobre un tema y nunca ese tema volver a crearte un problema. Amén. Nosotros muchas veces tenemos victorias a media. ¿Qué es victoria a media? Oramos para que Juan Carlos se convierta al Señor. Juan Carlos viene a la iglesia, nos gozamos, nos alegramos, lo bendecimos, lo bautizamos, y a las 3 semanas Juan Carlos no viene más. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Sí o no? Victorias a media. Oramos para conseguir un empleo, un trabajo. Así que oramos, todos oramos. ¿Puedo correr esta mesita para acá, hijo? Gracias. ¿Puedo ir comiendo naranjas? Gracias. Oramos por un empleo. Así que recibimos el empleo, venimos, damos testimonio. ¿Sabe qué, pastor? Conseguí un trabajo así, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, una bendición. 2 meses le dura el empleo, a las 2 meses lo echan. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Sí o no? Y hay que volver a orar. Así que te emplean 3 meses, 5 meses buscando un nuevo empleo, hasta que por ahí alguien te vuelve a emplear. Y venimos y damos testimonio, y le alabamos al Señor, y trabajas 3 meses más. Y son victorias a media. Comienzas un negocio y a los pocos meses el negocio se funde. Y pensabas que era para proyectarte, y pensabas que era para mucho tiempo, pero fue para poco tiempo. Victorias a media. Entonces, la iglesia de Jesucristo el día de hoy tenemos que entender que el propósito de Dios para nosotros, la perfecta voluntad de Dios para nosotros, es que tengamos victoria total. Amén. Diga conmigo, yo fui llamado a tener victoria total. Vamos, yo fui llamado a tener victoria total. Lo que quiero hablarte esta noche tiene que ver con algo que tú ya conoces de la palabra, pero quiero a través de esta palabra ministrar varios principios espirituales de las Escrituras. Yo quiero que vayamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo número 17. Vas a encontrar la historia de David y Goliat. Es la historia que todos conocemos desde pequeños. Había estado 40 días Goliat increpando, desafiando al pueblo de Israel. Por 40 días. Lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. 40 días. Goliat increpando y diciendo esto: denme un hombre que pelee conmigo. Denme un hombre que sea capaz de pelear conmigo. Si él me derrotare, entonces los filisteos seremos siervos de Israel. Pero si yo lo derrotara a su paladín, entonces Israel será siervo de los filisteos. El problema fue que Saúl, el rey, escuchó las palabras de Goliat.
El problema fue que el resto de Israel se dejó intimidar por las palabras de Goliat. El problema de muchísima gente en este tiempo, que no avanza, que no crece, que no se desarrolla, que tiene miedo, es porque han oído una voz que no han tenido que oír. Han escuchado una palabra que no han tenido que escuchar. Han escuchado palabras intimidantes que la han dejado petrificada, que le dan miedo y no puede avanzar. Pero el Dios de los cielos, el Dios tuyo, el Padre tuyo, ha venido para levantarte en este tiempo, para que camines de victoria en victoria, de poder en poder, hasta que alcances una victoria total para gloria y honra de su nombre. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Diga conmigo, voy a tener victoria Voy a total. tener victoria total. Así que el primer problema, el problema fue oír la voz del enemigo. Ese es el problema. Cuando tú ignoras que estás enfermo, andas para arriba y para abajo como si nada. Tienes un mareo, vas al médico y te dice que estás enfermo y ya vienes casi muriendo. ¿Sí o no? Por escuchar la voz equivocada. Te fuiste bien, era un dolor de cabeza, era un mareo. Ahí tu familia te presionó para que fuiste para hacerle caso, o por la empresa o por lo que sea. Y luego te dijeron que tienes que operarte la vesícula, que tienes problemas del intestino, que tienes los riñones con cálculos, que tienes el corazón con las mitades de las coronarias tapadas. O sea, hace 20 años que están con las coronarias tapadas y nunca te pasó nada, pero ahora venís muriendo. ¿Por qué? Porque hemos oído la información equivocada. Hasta el día de ayer ni estabas enterado que las coronarias estaban tapadas y corrías el tren y corrías el micro y no pasaba nada. Hoy ya volvés y ya no querés bajar del micro. No sea que me agite y me caiga. ¿Cuál es el problema? Escuchar la voz equivocada. Diga conmigo, no escucharé la voz equivocada. La voz equivocada. Escucharé la voz del Eterno. Escucharé la voz del escucharé la voz del Eterno. Escucharé la voz del Eterno. Es palabra de vida. Palabra de vida. Y no de muerte. Es palabra de bendición. Palabra de bendición. Y no de maldición. Y no de maldición. Así que ¿cuántos días estaba Goliat desafiando? 40 días. Amén. 40 días. Por 40 días estaba desafiando al pueblo de Israel. Por 40 días estaba esperando a un hombre. Usted conoce la historia, que en esos días aparece David. Todos conocemos la historia, así que vamos a leer solamente algunos versos. El capítulo 17, en el verso número 17 también. Primera de Samuel, capítulo 17, verso número 17. Búsquenla en su Biblia, las Sagradas Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 17, dice: y dijo Isaí a David su hijo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Siempre nosotros, en esta historia, hay obviamente dos paladines importantísimos, que obviamente por un lado es David y por otro lado es Goliat. El tema es poder entender, el tema es poder percibir y el tema es poder analizar cómo llega David al campo de batalla. Primero, David llega al campo de batalla comisionado por su padre. Diga conmigo, comisionado por su padre. Comisionado. Yo quiero que esta noche padre. nosotros podamos ver otra parte de la historia y otra parte de esta batalla que habitualmente no te la predican y no te la cuentan. Yo quiero decirte esta noche por qué llega David a donde llegó. No era que David se levantó en la mañana y dijo: este sería un buen día para matar un gigante. O sea, David no se levanta a la mañana con ese pensamiento. No dijo: hoy es un lindo día, el sol está brillando, qué bueno si me encuentro un gigante para cortarle la cabeza. David no pensó eso, David no hizo eso. David, como todas las mañanas, estaba cuidando las ovejas de su padre. Diga conmigo, David estaba cuidando las ovejas de su padre. Ovejas que no eran de él, ovejas que no eran de su propiedad, ovejas que eran de su padre. ¿Por qué te digo esto? Porque usted sabe que cuando David venía
con la cabeza de Goliat en la mano. Él venía con la cabeza de Goliat en la mano después de haberle cortado la cabeza. El rey no preguntó, bendito sea el Señor, quién era ese joven o cómo se llamaba. Lo que el rey preguntó era, ¿de quién es hijo ese joven? El rey no dijo, ¿cómo se llama ese paladín? El rey no dijo eso. Lo que él preguntó cuando David venía con la cabeza de Goliat en la mano, una pregunta resurgió en el aire y la pregunta fue, ¿de quién es hijo? Así que lo que yo quiero hablarte esta noche no es específicamente y solamente hablarte de David, sino de aquella persona que preguntaron por él sin que estuviera presente en el campo de batalla, y ese hombre se llamaba Isaí de Belén. Aleluya. Aleluya. ¿De quién es hijo? El general no sabía, la gente no lo sabía, lo fueron a preguntar. Cuando le preguntan a David, dime chico, ¿de quién eres hijo? David respondió esto. Él dijo de esta forma, tu siervo es hijo de Isaí de Belén. ¿Quién es tu padre? Él pudo haber dicho, escuche la diferencia de las palabras de David. Porque si los chicos, alguien que me entre esos chicos, los jóvenes, pastor, ¿me lo pueden traer y sentarlo? Porque hay mucho desorden afuera. Y queremos que el Espíritu de Dios se glorifique, y queremos que la gloria de Dios se manifieste. Y necesitamos orden en todo. Escucha esto. La pregunta es, ¿de quién eres hijo? Él pudo haber dicho, mi papá es Isaí de Belén. Pero la respuesta no fue esa. La respuesta de él fue, tu siervo es hijo de. La pregunta era, estaban preguntando obviamente por Isaí. Él pudo haber dicho, mi padre es Isaí. Pero sin embargo él no responde, mi padre es Isaí. Él se caracteriza y se direcciona como hijo, y él se reconoce como hijo, y él dice, tu siervo es hijo de Isaí de Belén. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, volvemos al mismo tema. Préstame de nuevo, pastor. ¿Por qué David puede caminar con la cabeza de Goliat en la mano? ¿Por qué él puede tener esa victoria? Usted ya conoce la historia, las 5 piedras, la onda, le pegan la frente, luego él va, cuando el Goliat cae, le corta la cabeza, agarra la cabeza, viene con la cabeza ya en una victoria total. Él puede caminar con la cabeza de Goliat en la mano, porque hubo un hombre direccionado en su casa que lo comisionó para hacer algo. Dios. Ahora, no lo comisionó para matar al gigante. No le dijo, quiero que vayas ahora al campo de batalla porque te va a aparecer, yo recibí por revelación que hay un gigante que está molestando al pueblo, así que vas a ir y vas a agarrar la espada te van a querer dar la espada de Saúl y no vas a poder, vas a agarrar una piedra y vas a agarrar. O sea, el padre no le dijo nada, el padre le dijo esto, quiero que vayas ahora al campo de batalla y veas si tus hermanos están bien. Insisto, ¿cómo te llamas? Flavia. Flavia. Me mira contigo. Flavia, el padre no lo mandó a pelear. El padre lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Si la iglesia entendiera de lo que hemos participado esta noche, el apóstol Pablo te habla de la copa de la comunión. Cuando estudiamos el tema de la cena del Señor, la copa que hemos participado es la copa de la comunión. Cuando tú entiendes la comunión que tenemos como cuerpo de Cristo, cuando tú entiendes la comunión que tenemos que tener los unos a los otros, algo que se nos enseña constantemente en las Escrituras, si nosotros pudiéramos entender cabalmente lo importante que es tener comunión los unos con los otros, el tener comunión los unos con los otros te puede dar la diferencia de uno de estos días, matar al mayor de los gigantes de tu vida. ¡Aleluya! Si eres capaz de ocuparte de tus hermanos. ¡Aleluya! Amén. Tienes que ir y ve a tus hermanos. Quiero que vayas a ver si tus hermanos están bien. ¿Cuántos se ocupan de sus hermanos? Amén. Como 3. El resto que se muera. ¿Cuántos se ocupan de sus hermanos? Amén. No, ya pastor, yo ya fui 3 veces, ya no quiere congregarse, ya 3 veces fui, o sea, no quiere congregarse, busquemos las almas nuevas. Gloria a Dios. ¿Conoces esa frase?
Hay gente que quiere buscar alma nueva cuando ni siquiera ama a los de adentro. Así que Isaí le dice, quiero que vaya. Hay unas cosas importantes que Isaí hace. Verso 17. Le dijo a David, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado. O sea, llévale alimento, no aparezcas a tus hermanos con las manos vacías. Así es, amén.